condición inicial. Acá tenemos el problema que la orientación no está en R. Por ejemplo, es una posición tridimensional, entonces X estaría en R3. ¿No? El R se puede mover, puede estar en cualquier punto. Acá no, acá tenemos el problema de que la orientación, que ahorita hemos visto que la podemos parametrizar con una matriz, pues no está aquí, ¿no? Esta no está en R. Entonces lo que estamos viendo, y ahorita vamos a ver, a identificar cuál es el espacio tangente y cómo calculamos esta derivada con respecto al tiempo, y ya tendríamos completa la dinámica, ¿no? Ahora lo que nos falta es, bueno, ahora qué tipo de fuerzas aparecen en un vehículo aéreo, ¿no? O sea, ya vamos a, el peso pues siempre está, pero ahora qué otro tipo de fuerzas pueden aparecer y qué momentos aparecen, ¿no? Y ya con eso tendríamos el modelo completo. Entonces vamos a continuar. Dudas sobre otras, ya nos surgieron más dudas, ¿no? ¿Lo puedes prender? Sí. Doctor, una pregunta. ¿Esa fórmula de la dinámica rotacional salía de derivar L entonces? ¿O es una fórmula? Sale de estos dos. Y este es el de acá. Ahorita vi rápidamente las tareas, ¿no? Y bueno, sí, reportan a este y reportan a este. Separados. O sea, no los. Ya no tenían que haber un. Bueno, esta es la dinámica personal, ¿no? Aquí están los elementos. Pero faltaba unirlos, ¿no? O sea, había que buscar una manera de separarla, el resultado. No. Digamos, ustedes calculan esta. ¿Podrías mostrarnos cómo sería la derivada? Porque, por ejemplo, encontré la L' igual a una matriz por PQR. Y luego si la derivas. Ajá, es L' es igual a I omega, ¿no? Pero estoy derivando con respecto a este sistema que se está moviendo. Entonces, por eso me aparece este término. Cuando tomo una derivada respecto al sistema que se está moviendo, tengo que compensar, ¿se acuerdan de? Sí, pero digamos, es que no veo cómo sería la derivada, pues. Bueno, te tengo este primer término, Eso sí. pero falta el de compensación. Estoy derivando este vector. Ahorita lo pongo, déjenme empezar a proyectar. Es como formulazo, ¿no? Porque... O sea, Es como un formulazo, pero en realidad no es un. Ya se ve, ¿no? Ya. ahí va.
¿Se acuerdan cuando vimos esto? Sí. O sea, ¿cómo calcular la derivada con respecto al sistema que está rotando? Y vimos que la derivada ahora tenía unos componentes extras por la rotación de los sistemas. Entonces eso nos llevaba, bueno, aquí vimos cómo esa rotación nos genera otra velocidad aparente, ¿no? Y al final tenemos esto. Aquí voy a derivar al vector I omega, ¿no? I omega es un vector. La primera es la derivada omega punto más la W chiquita de aquí, cruza el vector, es esta de aquí, omega cruz I omega. O sea, sí es un formulazo, pero sí tiene una parte física, ¿no? De que el otro sistema está rotando, entonces tenemos que compensar esa velocidad. O sea, eso nos va a generar una velocidad aparente. Imagínense que omega punto es 0, ¿no? No hay aceleración, pero si hay una aceleración aparente porque el sistema está rotando. Sí se ve que, aunque no se mueva, sí sigue, bueno, aunque omega punto sea 0, seguimos viendo algo, un movimiento, una aceleración que tiene esta forma, omega cruz y omega. Aquí está la explicación. Ahora, bueno, pues también podría salir de la forma en que está aquí. Aquí para la aceleración. Parto de este y calculo la aceleración y aquí está el término de compensación. Voy a derivar este término con respecto a un sistema que está rotando a la velocidad omega. Este término de compensación, este es el omega punto. Este término que está aquí se puede expresar como está aquí. Aquí está la parte de omega punto, de aquí pueden factorizar y omega, y esta parte de aquí la pueden expandir en esta forma. Entonces la única diferencia probablemente con lo que han visto hasta ahorita es que ahora tenemos un sistema que no es inercial, que está acelerado y que está rotando. Entonces cuando calculamos cosas con respecto a ese sistema, pues tenemos que compensar. Y compensar pues es bien fácil, ya está como fórmula. ¿De acuerdo? ¿Por qué no le da duplicar pantalla? No es que no aparece. No sé si no tiene la potencia o no me deja meter las dos. Ahí está. Ya estoy aquí. Bueno, entonces estamos viendo ahora la cinemática. Entonces vimos que cuando estamos en R, pues es más o menos fácil porque nada más necesitamos ubicar el plano tangente, ¿no? ¿Dónde está el espacio tangente? Por ejemplo, en este teníamos una partícula que estamos viendo sobre un plano, entonces queremos saber cuál es el espacio tangente de ese plano. Intuitivamente, pues vemos que hay dos vectores, ¿no? Está en un plano que tiene dos grados de libertad. Ese plano está caracterizado por esta ecuación. Entonces aquí es muy fácil. Si regresamos a esta figurita, sabemos que el gradiente va a estar en esta dirección. Entonces nada, estamos buscando los vectores perpendiculares a la trayectoria que van a ser los perpendiculares al gradiente. Entonces ahí es muy fácil, bueno, relativamente fácil el problema, porque rápidamente calculamos el gradiente. Vemos que el gradiente tiene dimensión 1, entonces la variable tiene dimensión 2, que son donde se puede mover, ¿no? O sea, esta pelota se puede mover de un plano con dos grados de libertad. Y entonces lo que hacemos es buscar el espacio tangente. ¿Cuál es el espacio tangente? Pues es
todos los vectores que yo multiplico junto con el gradiente están en el espacio tangente. Y bueno, caracterizamos el espacio tangente. Esta es una caracterización, se puede cambiar. Como hay puros unos, podríamos tener uno de uno y acá, ¿no? O sea, uno aquí, un menos uno acá y cero aquí. Pero ese es una combinación lineal de estos dos. O sea, no va a aparecer otro más. Tienen que ser nada más dos independientes. Y bueno, ya que teníamos esto, pues calculábamos cuál es la cinemática, ¿no? Aquí lo que nosotros tenemos es, aquí ya tenemos, ¿quién va a producir el movimiento? Las fuerzas y los momentos. El momento me produce una velocidad angular, la fuerza me produce una aceleración. Entonces, esa aceleración está relacionada con una velocidad y ahora quiero ver cómo cambia la velocidad a la posición. Y si entre esta velocidad, la posición se va a mover de alguna forma. No se puede mover libremente en las tres direcciones, ¿sí? Porque está moviéndose sobre un plano. Vimos otro ejemplo. En este caso la partícula se mueve sobre algo como lo que está aquí. Este es el gradiente. Y caracterizamos al espacio tangente. De esta forma tenemos que esta sería la cinemática, ¿no? Yo inyecto esta velocidad y la partícula se va a mover con estas ecuaciones, bajo estas ecuaciones. Después vimos otro ejemplito, el del círculo. Este es un círculo de radio 1. Caracterizamos el gradiente. Vimos que la dimensión de la variedad es 1, el espacio tangente es este. Entonces esta sería la dinámica que tenemos aquí. Una pregunta, aquí V1, la velocidad está libre. Entonces V1 puede ser cualquier cosa. Va a venir de alguna ecuación dinámica como esta. Va a llegar de una ecuación dinámica. La pregunta es, ¿ustedes podrían demostrar que si yo inicio aquí, no importa la velocidad que aplique, siempre voy a estar aquí? ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Qué herramientas se saben para demostrar que unas trayectorias se quedan en cierto lugar? Las trayectorias de un sistema dinámico. Tengo un sistema dinámico, ¿no? Tengo un x punto igual a f de x, u, con la u va a ser la velocidad que entra, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo le harían para demostrar que si yo inicio aquí, es decir, si hago una simulación, yo tomo x0, x1 de 0 y x2 de 0, tal que esta restricción se mantenga, me voy a quedar ahí independientemente del valor que dé de V1? ¿Cómo lo podrían plantear? ¿Puede replantear la pregunta? ¿Cómo demostrar que si yo inicio en la variedad, y me refiero a iniciar, es que las condiciones iniciales x1 de 0 y x2 de 0 satisfagan esta restricción, me voy a mantener ahí independientemente del valor que yo dé de B1? Obviamente es un sistema no lineal, ¿no? Porque aquí tengo la multiplicación de la entrada por el estado. Entonces, ¿qué herramienta de estabilidad de sistemas no lineales podrían utilizar?
me interesa saber, ¿no? Dijimos que este sistema está restringido a quedarse en este círculo. Entonces, pues esta velocidad va a venir de alguna relación dinámica, ¿no? Y probablemente esa relación dinámica lo único que va a hacer es aumentar la velocidad de giro, cómo están cambiando las variables. Dijimos que este era el círculo unitario, ¿no? Entonces, es un círculo así. Aquí debe llegar al mismo lugar, ¿no? ¿Vale? Entonces, si yo inicio aquí, en cualquier lugar del círculo, independientemente de B1, siempre voy a estar aquí. ¿Cómo lo demostrarían? Ya si lo vemos como un sistema dinámico, ¿no? Yo quiero saber si, bueno, la primera pregunta, si existe la solución de esto, ¿no? Ahora, si existe, ¿dónde va a estar? ¿Se vieron el concepto de conjunto positivamente invariante? Bueno, investígalo y luego lo hablamos, ¿no? Es un conjunto positivamente invariante. Se tendría que mantener ahí, ¿no? Si no, no tiene sentido que está fuera de la dinámica, ¿no? Esto lo único que nos va a decir es qué tan rápido se va a mover sobre este círculo. Bueno, entonces aquí hay dudas en cómo obtener cinemática cuando tenemos caracterizada la variedad. Simplemente es encontrar una base para el espacio tangente, ¿no? ¿Sale? Bajo el producto punto. Y luego vimos ¿no? Para los cuaternos. Aquí lo que nos falta es, si ven aquí no tenemos ejes, entonces no sabríamos si B1 es la velocidad sobre X, B2 la velocidad sobre Y, o cuál es la velocidad sobre cada cosa. Bueno, de ahí nos fuimos ahora a este tipo de sistemas en los cuales ya no tenemos, bueno, no tenemos tan directamente los elementos de la variedad, sino que ahora los elementos son unas matrices, ¿no? Las matrices que van a formar un grupo de líneas. Entonces, rápidamente aquí dimos un repaso sobre teoría de grupos y vimos rápidamente que los grupos finitos no sirven a nuestros intereses, ¿no? Aquí no podríamos hacer cálculo, no puedo acercar de ninguno de los dos lados a estas matrices, no hay cómo acercarme, no hay elementos para acercarme. Hay hoyos. Bueno, vimos aquí las características del grupo, los subgrupos, y entonces vimos que también hay unos grupos infinitos que son los que nos vamos a encontrar en ingeniería realmente, ¿no? Los grupos de matrices. Matrices con determinante diferente de 0, el especial lineal con determinante igual a 1, el grupo unitario, y en el que nosotros estamos caracterizando la orientación es el grupo ortogonal especial. En nuestro caso, la dimensión es 3, ¿no? Son matrices de 3 por 3,
tal es que su transpuesta es su inversa y su determinante es igual a 1. Lo que vimos, esas matrices nos definían una orientación, ¿no? Una configuración, una orientación del cuerpo rígido. Y bueno, vimos que si estos elementos tienen, aquí ya tenemos un montón de elementos, ¿no? Que ya estamos como si estuviéramos en la recta, ¿no? En R, ya no tenemos que preocuparnos porque haya por ahí un hoyo. Entonces nos preguntábamos si las operaciones, o sea, si yo voy de, por ejemplo, si yo calculo la inversa de G1, pues está acá la inversa de G1. Y si me alejo un poquito de G1, la pregunta era si iba a caer cerca de G1. Lo mismo para la composición. La pregunta es si me alejo un poquito de G2 y de G3, voy a caer cerca de G2, G3. Y bueno, vimos que si el grupo de matrices tenía una configuración, una estructura topológica, entonces sí se podía. Y ya está la estructura topológica, es decir, que teníamos que cada punto de nuestro punto de matrices lo podemos ver localmente como si fuera R. Entonces, ese es el detalle, nada más es lo que necesitamos. Y aquí está, entonces necesitábamos yo tengo aquí un elemento y agarro aquí un conjunto cerca de este elemento, y entonces este conjunto yo lo puedo mapear a un espacio Rn. Entonces ya acá va a funcionar como si estuviéramos en Rn. Ahora dijimos que yo puedo ir de aquí para acá y de aquí para acá sin problema. Entonces si yo hago una trayectoria de aquí, siempre que agarro un punto de aquí, yo puedo construir un elemento de G. Al menos en esta región. Lo mismo para esta región. Si esta región yo la mapeo para acá, entonces quiere decir que en toda esta región hay algo aquí que se parece a Rn y puedo venir aquí también para acá. Y vimos algunos ejemplos. Estos grupos del real no, yo creo que nos aparezcan en un sistema dinámico, ¿no? Pero nada más era para ilustrar algunos conceptos, ¿no? Aquí estas matrices tienen la restricción de que el determinante tiene que ser igual a 1. O sea que teníamos 4 elementos libres, en realidad nos tenemos 3. Y entonces podemos cambiarlo, ¿no? Yo puedo agarrar un número en R3 y puedo construir la matriz, excepto cuando X1 está en 0, ¿no? Cuando X1 es 0, ahí ya tendríamos un problema. Luego vimos este ejemplito de desplazamiento y escalamiento sobre R. Y esta era la matriz que caracteriza esta operación. Y dijimos que estaba en el grupo lineal de dimensión 2 con elementos en R. Y aquí está lo que les digo. Yo puedo, dado cualquier alfa1 y alfa2, puedo agarrarlo de acá y pasarlo para acá. Excepto cuando alfa1 es 0. Porque cuando alfa1 es 0, el determinante de la matriz ya queda como 0 y ya se salió del grupo. Recuerden que el grupo tiene que ser cerrado. O sea, si hace una operación, entonces, lo que resulte de esa operación tiene que estar dentro del grupo. Y, bueno, lo que nos interesa es ver si realmente podíamos hacer trayectorias. Yo tengo en R2 seguro puedo hacer trayectorias. O sea, las trayectorias. Entonces, quiero ver si realmente esa trayectoria la podría mapear acá. Y entonces aquí llegamos a expresar a un elemento muy cerca de aquí como esta combinación. En realidad es el truco clásico, ¿no? De multiplicar por 1. Recuerden que este es el inverso de este me da la identidad, el inverso de esto me da la identidad. Aquí tengo puras identidades, multiplicado otra vez por la identidad, entonces aquí tengo Gm igual a Gm. El truco que siempre se hace, ¿no? Y nada más le cambiamos un poquito porque vamos a mover los paréntesis. Así muevo los paréntesis, entonces ahora estos elementos Gm-1 es el inverso de Gm-1. Pero aquí lo estoy multiplicando por el Gm, está un poquito lejos. Entonces, este producto ya no va a ser exactamente el elemento neutro a la identidad, sino va a estar aproximadamente igual a la identidad y todos los demás lo mismo. Pero entonces si lo parto más, hago que Gm y Gm-1 estén más cerquita,
Cuando hago una partición infinita, este término va a ser igual al elemento de identidad, y entonces a cada elemento del grupo lo puedo expresar de esta forma, ¿no? El mismo multiplicado por esta combinación de elementos. Entonces esto es lo que nos permite concluir que el grupo va a estar conectado, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí tenemos el problema sobre esta línea, ¿no? Sobre esa línea alfa 1 es 0. Y cuando alfa 1 es 0 ya no tenemos un elemento del grupo. Recuerden, aquí está alfa 1. Aquí está. ¿Cuál es el determinante? El determinante en realidad es alfa 1. Necesitamos que alfa 1 sea diferente de 0. Entonces aquí tendríamos dos partes de este grupo, ¿no? Dos partes conectadas. Una de por acá y otra por acá. Tenemos una parte conectada. La conectada es donde está la identidad, ¿no? Donde está el elemento de identidad. En este caso, con la parametrización que tiene, el elemento de identidad está aquí. Entonces sería la parte conectada del grupo, y acá tendríamos la parte desconectada. Y bueno, vimos otro ejemplo, ahora ya en coordenadas. Entonces ya tenemos esa dualidad, ¿no? Yo puedo tomar la matriz o puedo tomar el vector, porque a partir del vector puedo construir la matriz, a partir de la matriz puedo construir el vector. Entonces puedo caracterizar las operaciones que requerimos que sean analíticas, ¿no? Es verdad que no tengan problemas de singularidades, ¿no? O sea, bueno, se fue la multiplicación, aquí tenemos la inversa. Y bueno, aquí andamos arrastrando el problema de que cuando x1 y y1 es 0, pues esto se va a explotar. Después vemos esta parametrización. ¿Investigaron algo acerca de esta función? Pues bueno, yo seguía creyendo que la mínima no incluía el 0. Ajá, pero entonces ¿qué decimos? ¿Es continua o no es continua? Pero sí es continua. Yo veí que supuestamente tiene una discontinuidad solucionable, ¿no? Porque cuando va casi al 0 es 1. Sí, eso es llegarle ¿Perdón? por los dos lados. Ajá, pero ya, digamos, vamos a suponer que con un sistema dinámico necesitamos un valor, ¿no? No podemos, ¿qué leyeron sobre ese? Bueno, léanle más, ¿no? Sí estaba bien lo que decía el compañero de que los límites por los lados eran el mismo, pero nos creo que nos faltaba un elemento, ¿no? Se puede llenar con un punto, ¿no? Ahí. Normalmente lo que hacen es ponerla como una función discontinua, ¿no? Cuando alfa 1 es 0 es igual a 1. Pero a ver, revisen un poquito más, ¿no? Sí, la puedes poner a función a trozos, ¿no? Ajá. Lo que haces es la redefines y dices, bueno, cuando alfa 1 es 0, esto es igual a 1. Pero si estaba 1. Ah, no, bueno, el problema nada más era que el alfa 1 fuera 1, ¿no? Que no fuera así. No, en 0. Tenemos el problema. En este grupo el problema está en el 0, ¿no? Porque como estaba la parametrización anterior, Si el alfa 1, pues cuando fuera 0 ya nos iba a cumplir que. cuando alfa 1 es 0, ya nos da una matriz que no está en el grupo. Nos da una matriz que tiene determinante 0, entonces no está en el grupo. Aquí está, ¿no? Si alfa 1 es 0, pues este ya no está aquí. Necesitamos que los determinantes igual a diferente de 0. Bueno, aquí nada más era para ilustrar la parte conectada y desconectada. Bueno, lo que nos interesa es ubicar el espacio tangente. Nosotros estamos interesados en la cinemática, entonces estamos en el espacio tangente. Necesitamos saber si yo tengo esa trayectoria y estoy en este punto, pues, ¿en qué dirección está? ¿Cómo caracteriza el espacio tangente? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a crear trayectorias parametrizadas con escalares, por ejemplo con el tiempo.
Entonces tengo aquí 3 trayectorias y todas pasan por E. En realidad quiero que pasen por E cuando t es igual a 0. Voy a calcular la derivada con respecto al parámetro que introduje, con respecto a t, ¿no? Que podría ser el tiempo. Y lo vamos a hacer en la forma de siempre y vamos a interpretar esta derivada como el vector velocidad, ¿no? Ahí estaría el vector velocidad. Entonces, si metemos esta restricción que en t igual a 0 la trayectoria pase por la identidad, entonces el vector tangente en el punto E sería ese punto, ¿no? En el elemento identidad. Y bueno, entonces hicimos este cálculo. Tenemos ahora esta parametrización de este grupo. Sigue siendo el SL2R. Aquí el determinante es 1, ¿no? Y aquí está la parametrización. Sustituyo x1 por x1t, x2 por x2t. Entonces ya puedo variar la t, por ejemplo, si la varío de 0 a 1, este va a ir avanzando. Bueno, puedo variar el valor de x1 a multiplicarlo por esa t. Y entonces calculo la derivada, está la derivada con respecto al tiempo. Entonces obtengo esto. Y lo voy a expresar como está aquí. Esta es la derivada. Estoy llevando la derivada en 0. Lo voy a expresar de esta forma, con x1 por esta matriz, x2 por esta matriz y x3 por esta matriz. Y bueno, ¿qué necesitamos? En realidad necesitamos que también nuestro espacio tangente sea un espacio vectorial, ¿no? Cuando estábamos en el caso anterior, cuando estábamos en Rn, el espacio tangente pues era un espacio vectorial. Aquí también necesitamos que esto nos identificar este espacio tangente también como un espacio vectorial. Un espacio de vector vectorial en donde los vectores son como matrices, son matrices. Entonces vamos a construir una base, ¿no? Lo importante de un espacio vectorial es la base. Y esta base pues debe de alguna forma generar a los elementos del grupo del Lie. La dimensión de la base debe ser igual a la dimensión de la variedad del grupo de Lie. Y entonces vamos a calcular a los elementos de la base derivando cerca del elemento identidad. Entonces, de esta forma vamos a identificar a los elementos de la base, ¿no? Y luego que lo vamos a tratar de reconstruir a partir de estos elementos de la base los elementos del grupo de Lie. Ahora, bueno, aquí está un poquito más complicado, es que necesitamos que esta base se convierta en un álgebra. Necesitamos una operación de multiplicación. Ahorita vamos a ver cómo sale esta operación de multiplicación. Ya que tengamos la base y el álgebra, ya podemos definir, se va a comportar como si estuviéramos en un espacio vectorial, podemos definir un producto interno, que es lo que necesitamos para definir quién es ortogonal a quién. En el caso anterior, desde sencillo, era el producto punto nos define, ¿no? Quiénes son perpendiculares. Y necesitamos una operación que nos diga esta matriz perpendicular a esta. Y si esa está en el espacio tangente, pues ya podríamos construir la cinemática. Entonces, los elementos de la base los vamos a obtener al analizar el grupo de Lie en la vecindad del elemento de identidad. Aquí es cómo se aplicaría esto. Voy a construir la base de este sistema. Nada más calculo la derivada de la matriz con respecto a x1 y la evalúo en el elemento de identidad. En el elemento de identidad, x1, x2, x3 son 0. Entonces todo esto se hace 0 y aquí me queda menos 1. Este es el primer elemento. Y también puedo calcular el elemento 2 y el elemento 3. Entonces, estas matrices van a formar un espacio vectorial de Lie para este grupo, ¿no? Y a partir de esta base vamos a generar a cualquier elemento de SL2 con una combinación de esta forma.
bueno, vamos a generarlo a partir de aquí. Cualquier elemento, recuerda, este es un elemento del grupo, aquí está con su parametrización en el espacio correspondiente, aquí estaría la identidad y una variación de estos términos. ¿Qué es lo que teníamos aquí? Voy a generar estos elementos a partir de estas combinaciones. Aquí está ilustrado de esta forma, pero en realidad, pues estos no son números, es una matriz, aquí son matrices. Entonces vamos a combinar, ¿no? Vamos a hacer una trayectoria para tratar de reconstruir a v de x, y bueno, va a ser un producto de todas esas combinaciones. Y vimos que esto, ya hacemos lo clásico, ¿no? Cuando m tiene infinito, y aquí nos identificamos que va a ser el exponencial de los elementos de la base. Yo agarro el elemento de la base, le calculo el exponencial y voy a obtener un elemento del grupo. Y aquí, bueno, reconstruimos el grupo, ¿no? A partir de calcular el exponencial de esta matriz. Y, bueno, aquí, bueno, el exponencial en realidad es este. Cuando calculamos el exponencial, perdón, es este, ¿no? La identidad más x más x al cuadrado entre 2, aquí sería x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta y así hasta lo que sigue. Y el punto aquí es que tenemos esta característica, ¿no? La matriz tiene que satisfacer su polinomio característico. Entonces, ¿cuál es el polinomio característico de esta matriz? ¿Quiénes son los buenos en control lineal? ¿Cuál método saben para calcular el polinomio característico? Le restamos la matriz de identidad multiplicada por un. No encontramos el determinante y bueno, no sé. Ajá, entonces revisamos esta. Entonces el polinomio característico sería igual al determinante De eso. de esta matriz. Entonces aquí me quedaría lambda 2 x3 menos x1 lambda. Entonces es igual a x1 lambda menos x1 lambda menos x2 x3. ¿Se lo bien? Esta multiplicación. Era el clásico, era el más o menos, ¿no? Diferencia de cuadrado. Menos x2, x3 igual a 0. Entonces aquí este no debería estar. Es igual a lambda 1 cuadrado menos
Entonces, ¿qué significa que la matriz satisfaga su sistema característico? Pues si donde está lambda, metemos a la matriz, donde hay una escala, lo multiplicamos por la identidad, esa ecuación se tiene que satisfacer. Entonces quedaría lambda 1 cuadrado menos, entonces en términos de la matriz sería x cuadrado ¿vale? La matriz satisface el problema característico, entonces satisface esa ecuación y eso reduce mucho el problema. Porque cuando calculamos la exponencial, pues van a aparecer todo esto. Sería 1x, x cuadrada, x al cubo y así. Entonces, pero yo ya tengo a x y tengo x cuadrada. Entonces, esta x cuadrada voy a sustituir teta cuadrada ahí. Y ya después saco factor común a todos los que van a ir por y, a todos los que van a ir por x. Y bueno, entonces esto ya tiene una solución más tranquila, ¿no? Este es el coseno hiperbólico de teta y este es el seno hiperbólico de teta. De teta. Entonces aquí sí podemos ofrecer una expresión cerrada para la exponencial. Y bueno, nos cambió un poquito la parametrización de la matriz que, de la matriz que teníamos. Ahora está parametrizado ya un poco más complicado, ¿no? Digamos de... Vamos a poner las dos. Partimos de aquí, ¿no? Este era el original. Y ahora quedó de esta forma. Esta es la nueva parametrización de nuestro grupo, ¿no? Vale, es un problema. Podemos caer en diferentes parametrizaciones. Dado el espacio vectorial, cómo reconstruimos el grupo, pues nos puede llevar a diferentes, ¿no? Como está aquí. Vamos a esta o a esta otra parametrización. Bueno, entonces ya vimos que ese espacio vectorial de Lie, pues sí, es más o menos como una base porque genera los elementos. Ahora vamos a tratar de darle identificar, ¿no? Vamos a identificar que haya una operación de multiplicación entre esos elementos de esa base. Para que
y ya podamos definir con confianza el producto interno. Entonces vamos a estudiar esta operación que nos está mal escrito, es una operación conmutador y nos permite cuantificar qué tan lejos está un grupo de ser conmutativo. Si nuestro grupo fuera conmutativo, esto nos va a dar igual a la identidad, ¿no? Aquí en -1 recuerden que es el elemento inverso. Si tuviéramos un grupo conmutativo, eso nos da la identidad. Si queremos saber qué tan lejos estamos de ser conmutativos, nuevamente vamos a estudiar todo en la vecindad del elemento neutro. Es donde solamente tenemos confianza. Cerca del neutro es donde todo parece ir bien. Pues queremos saber qué pasa en la vecindad del elemento neutro con esto. Entonces vamos a tomar dos elementos particulares, G1 igual a la identidad, al elemento neutro, más una pequeña desviación con un elemento de la base. Y G2 otra vez el elemento neutro más una pequeña desviación con un elemento de la base vectorial. Entonces tendríamos epsilon y sigma, números pequeños. Y x y son elementos de la base de la base. Entonces vamos a construir esta operación, que sería G1, G2, aquí está G1, G2, y luego G1 a la -1 es este, y G2 a la -1 es este acá. Vamos a ver qué tenemos ahí. De alguna forma podríamos decir algo. Vamos a aproximar la inversa de esta forma. Una aproximación de la inversa de Taylor es esta. Si el epsilon es muy pequeño, pues esto sería la inversa de la identidad, es igual a la identidad, ¿no? ¿Vale? Una pequeña aproximación. Entonces, ya con esta aproximación de la inversa, vamos a volver a reescribir este término de esta forma. Y bueno, aquí nos van a aparecer términos también de alto orden. Pero lo importante de aquí es que vamos a ubicar aquí esto de aquí y llegamos a este de aquí. Tenemos una operación entre elementos del espacio vectorial de Lie. Esta operación, que probablemente la han visto por ahí, creo que son en control a veces aparecen como los brackets de Lie. Esta operación entre estos dos es este por este menos este por este. A veces que se deriva, creo que uno de ellos. Pero bueno, aquí nos aparece una operación que estábamos buscando entre elementos de la base. Y esa operación nos permite saber qué tan lejos está nuestro grupo de ser conmutativo. Si esto es 0, pues el grupo sería conmutativo. Entonces, esa operación nos da esa información. Este conmutador le da al espacio vectorial una operación de multiplicación que tiene estas características. Aquí con los que estamos utilizando vamos a tener un número limitado de elementos, entonces es muy fácil verificar que se cumplan estas características. Lo importante de aquí es que el conmutador va a transformar el espacio vectorial de Lie en una álgebra de Lie. Una álgebra porque tiene las propiedades de un espacio vectorial y una operación de multiplicación con estas propiedades. Y entonces ya podemos definir lo que nos falta, ¿no? Bueno, nos falta era el producto interno. ¿Qué más se nos informa el conmutador? Pues es qué tan lejos estamos de ser conmutativos. Si somos conmutativos, esto sería igual a la identidad. Y bueno, se implica que esto sería 0. Y entonces, como el álgebra de Lie es un espacio vectorial, ya podemos introducir los elementos de siempre: dimensión, base y producto interno. Y al álgebra de Lie de un grupo de Lie lo vamos a denotar con esta letra extraña, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el grupo G, su álgebra de Lie va a ser esta G chiquita.
Ahora, respecto a la dimensión del álgebra de Lie es igual a la dimensión de la variedad que parametriza el grupo de Lie. Por lo tanto, ahí tenemos n vectores linealmente independientes en el álgebra de Lie. Y el producto interno, vamos a utilizar como producto interno la operación de traza. Y sirve como un producto interno, pues sí, porque es positiva definida. Que 0, es 0 solamente si A es igual a 0. Entonces ahora vamos a definir la perpendicularidad entre matrices utilizando el operador traza. Bueno, nos falta identificar realmente cuál es el espacio tangente. Ya tenemos el operador, pero ahora entre quiénes vamos a hacer la operación. Sabemos que ya conocemos el espacio tangente en el elemento de identidad. Ahora, ¿cómo conocemos el espacio tangente en cualquier punto de una trayectoria? Imagínense que yo tengo una trayectoria, pues necesito el espacio tangente de toda la trayectoria para saber cómo se va a mover. Entonces ya vimos que si G es un grupo de Lie matricial, su espacio tangente en el elemento de identidad, vamos a llamar así, es el álgebra de Lie, compuesta por matrices de esta forma la obtuvimos. Donde ST es una trayectoria tal que en S en 0 es igual a la identidad. O sea, no nos hemos alejado de la identidad. De la identidad, pues ahí todo parece bien. La pregunta es que si existe un espacio tangente en cada punto de la trayectoria. Sí necesitamos un espacio tangente en cada punto, ¿no? Si nos vamos a mover, pues tiene que haber un espacio tangente ahí. Dado un espacio tangente en cada punto, es posible encontrar una trayectoria que pase por el punto arbitrario P1. Bueno, tenemos los espacios tangentes, ahora queremos saber si va a pasar por ahí una trayectoria. Entonces necesitamos un operador que nos permite la relación entre el grupo de Lie y su álgebra de Lie para elementos arbitrarios, ¿no? Yo tomo un elemento del grupo de Lie y tomo un elemento del álgebra de Lie y quiero hacer una operación entre ellos, pero esta operación pues no me puede generar cualquier cosa, ¿no? O sea, no me puede sacar del grupo ni de la álgebra de Lie. Pues lo que estamos buscando ahora, cómo hacer operaciones entre ellos que nos den cosas que sigan estando ahí con las características que queremos, que estén en el espacio tangente. El operador debe generar elementos de G o de G. Ya sea que agarre dos de estos y me dé uno de acá, o agarre dos de estos de acá y me dé uno de acá. Que no se salga de aquí. Tenemos dos operadores muy sencillos, que es la traslación a la izquierda y la traslación a la derecha, que es simplemente LG. Yo tomo un elemento G1 y lo multiplico por la derecha, o sea, por la izquierda, ¿no? Por la izquierda por G, y acá sería por la derecha por G. Bueno, los operadores son suaves por las propiedades que ya vimos, ¿no? El grupo se comporta bien. Entonces aquí tenemos una trayectoria y cuando la multiplicamos por G, la mandamos a otro lado, ¿no? La mandamos por acá y si la multiplicamos al revés, la vamos a mandar por acá. Por acá. ¿Vale? Y vamos a definir este operador como la composición de la inversa de RG por L, compuesto con LG, o LG compuesto con la inversa de RG. Y lo vamos a denotar de esta forma: A de G negrita, y A de G negrita pues va de G a G. Ya que tendríamos esto, ¿no? Ahora toma G, G1, G a la menos 1. Hace un rato multiplicábamos por la derecha por la izquierda por G, ahora multiplicamos por la izquierda por G y por la derecha por G a la menos 1. El G a la menos 1 es el inverso de G. Este operador lo que hace es, bueno, esto lo manda a algún lugar, pero este se queda en el mismo lugar, ¿no? ¿De acuerdo? Si le aplican el operador a la identidad, entonces el G1 sería igual a la identidad y entonces nos queda G-G-1 que es igual a la identidad, ¿no? Entonces, este operador que tenemos aquí hace esto. Los demás los manda a otro lugar, pero mantiene al elemento neutro. Hasta aquí pues hemos operado con elementos de G.
¿Cómo vamos a introducir ahora elementos del álgebra de Lie, de la G chiquita? Y bueno, vamos a meterlos con la derivada, ¿no? Otra vez bajo esta restricción, ¿no? De que todo esté cerca de la identidad. Entonces vamos a parametrizar a G1 y a G con cada uno con su variable, en caso de G1 con T, en caso de G con una variable S. No, una variable K, aquí mismo. Tengo que cambiar una variable K, ¿no? Porque la S ya la utilizamos. Entonces sería la operación de G, multiplicar por K a la izquierda, G1, y la inversa de K a la derecha, y vamos a dejar el valor fijo de K. Bajo esta restricción, ¿no? la que hemos estado utilizando, la derivada nos va a generar algo como esto. Aquí ya nos aparece un elemento del álgebra de Lie. Ahí desaparece en el álgebra de Lie. Y entonces, esta operación de derivada con respecto a T nos permite definir una operación que va del álgebra de Lie al álgebra de Lie. La anterior iba del grupo de Lie al grupo de Lie, esta va del álgebra de Lie. Ya, ahora necesitamos una más, ¿no? Una que nos resuelva el problema. Ya que derivamos, vamos a hacerlo vamos a tomar otra vez esta LG y vamos a derivar también, vamos a derivar con respecto a T, vamos a dejar a la K fija, y entonces esta operación nos lleva del álgebra de Lie a G por el álgebra de Lie. Este es el espacio tangente en E. Esta operación nos permite proyectar el espacio tangente a cualquier punto. A cualquier punto del grupo de Lie ya podemos proyectar el espacio tangente con esta operación. Este operador nos permite proyectar al álgebra de Lie a cualquier punto G1 del grupo de Lie. Entonces ya casi tengo caracterizado mi espacio tangente. Ahora ya tenemos una operación que nos lleva, que nos permite proyectar el álgebra de Lie a cualquier punto. Vamos a ver si nos va a funcionar si es perpendicular, si tiene esa característica que necesitamos. Bueno, con la condición de perpendicularidad, vamos a tratar de identificar cuál es el espacio tangente. Entonces, la perpendicular entre la proyección del álgebra de Lie a cualquier elemento de G, esta es la proyección, y el elemento mismo G lo vamos a determinar utilizando el producto interno entre matrices. Es este. Este operador es la traza de G transpuesta Gx. Y bueno, ¿cuándo va a ser cero esa operación? Bueno, va a ser cero cuando G transpuesta G es igual a la identidad y cuando X más X transpuesta es igual a cero, es decir, que X sea una matriz antisimétrica, su traza sea cero. Entonces, si tenemos un grupo en donde estas relaciones se cumplen, ya podemos identificar al espacio tangente de esta forma. Entonces, en un punto G, con X en el álgebra de Lie, el espacio tangente va a ser G por X. ¿Podría repetir cómo se prueba que sí son perpendiculares? Quiero que la traza sea igual a cero. Esta es una matriz, matriz, matriz. Para que esto sea cero, necesito que G transpuesta G es igual a la identidad y que X más X transpuesta es igual a cero. Es una matriz antisimétrica. Si multiplico una matriz antisimétrica por la identidad, me da la matriz antisimétrica, y la matriz antisimétrica tiene ceros en la diagonal. La traza me va a dar igual a cero. La traza es la suma de los elementos de la diagonal, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, aquí la traza de esta pues sería, voy a llamarla A. La traza de A sería 1 más X1 más 1 más X2 X3 entre X1. Una matriz antisimétrica tiene ceros aquí. Una matriz antisimétrica, por ejemplo, es esta, ¿no? Que es igual
0, 1, 1, 0. La traza de S es 0. ¿Sale? Entonces, antes de definir el espacio tangente, tiene que ver que eso sí se cumpla. Sí, sí, necesitamos que esto se cumpla. Si se fijan en los grupos que estuvimos como analizando, pues no se ve fácil, ¿no? Para empezar, la respuesta no es inversa, ¿no? Pero, pues nos vamos a salir de ahí y vamos a regresar a donde todo pasa bien, que es en las matrices que tenemos, ¿no? Las que representan la orientación, que están en SO3, y en SO3 todas las matrices que están en SO3 su transpuesta es inversa. Entonces ya cumplimos esta, ya no necesitamos esto. Ahorita vamos a ver cómo lo identificamos. Bueno, notar que no todos los grupos de Lie que hemos abordado cumplen las restricciones impuestas en esa ecuación, ¿no? O sea, aquí la transpuesta no es inversa, ¿no? En un grupo de Lie para el cual satisface esas dos condiciones, esta sería la relación entre dinámica, ¿no? Entre el espacio tangente y los elementos del grupo. Aquí V sería la velocidad que se aplica en la dirección del álgebra de Lie. En SO3 es igual a R, R después es igual a I, por lo tanto la primera relación se satisface, ¿no? Y bueno, la pregunta es qué podemos decir respecto a la segunda relación. Si ya tenemos R, ahora ¿cómo identificamos quién es el álgebra de Lie de SO3? ¿Esa era la multiplicación por la izquierda y por la derecha? No, mira, si yo logro lo que hice aquí fue buscar cómo proyectar el álgebra de Lie es el espacio tangente en la identidad. Aquí lo que hicimos fue proyectar esa álgebra de Lie a todos los demás puntos. Ahora, si yo tengo un punto G, yo sé que su espacio tangente va a ser G por la álgebra de Lie. ¿Sí? Y entonces ya tengo la parte cinemática, ¿no? No, aquí todavía no, hasta acá. Ok. Entonces ya tengo la proyección. Ahora quiero ver si van a ser perpendiculares, ¿no? O sea, partimos de que primero identificamos el espacio tangente de la identidad y eso fue el álgebra de Lie. Después, con la operación anterior, logramos proyectar esa álgebra de Lie a cualquier punto. Entonces ya tengo el espacio tangente de cualquier punto. Quiero verificar si realmente son perpendiculares, ¿no? Si realmente son espacios tangentes. Voy a utilizar esta operación. Para que sean perpendiculares tiene que ser igual a 0. Entonces requiero que G transpuesta G sea la identidad y que X sea una matriz antisimétrica. Bueno, una matriz antisimétrica o también podría ser, alguna de estas sí cumplía, ¿no? Tenemos así. Pero eso también es 0. Y bueno, entonces ya, si estas relaciones se cumplen, ya identificamos el espacio tangente en cada punto, ¿no? Primero lo proyectamos y luego ya lo identificamos si se cumplen esas condiciones. Esto en general es muy complicado, ¿no? Para estos grupos que estuvimos viendo no se ve trivial cómo definir su dinámica. Pero nosotros vamos a utilizar un grupo relativamente sencillo que es SO3. En SO3 sabemos que la transpuesta es la inversa, entonces se cumple la primera condición, pero nos falta la segunda condición. Entonces la pregunta es cómo identificamos al álgebra de Lie de SO3. Una vez que identificamos al álgebra de Lie de SO3, ya podemos construir una ecuación como esta. ¿De acuerdo? Pues ahora el problema que tenemos es, ya tenemos a R, necesitamos identificar al álgebra de Lie, ¿no? Al G negrito, sí.
Bueno, sí lo podemos hacer. Recuerden que vimos una forma de calcular la base. Recuerden que con esta derivada evaluada en la entidad calculábamos a los elementos de la base del espacio vectorial. Ya nada más sería verificar que entre ellos que está la operación conmutador y ya lo hicimos. ¿La de los corchetes? De los corchetes. Bueno, aquí ya vamos a tener que meternos ya con los signos, ¿no? O sea, ya R no puede ser cualquier cosa porque ya vamos a utilizar una secuencia de rotación, ya definimos dónde va X, Y y cuál es la dirección de rotación positiva. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, la única parametrización de orientación que construimos considerando los ejes inerciales y los ejes cuerpo es la que obtuvimos con los ángulos de Euler. Recuerden que en esa concatenamos las rotaciones, dijimos vamos a rotar alrededor de X, luego alrededor del nuevo Y y luego alrededor del nuevo Z. Ahí sí ya respetamos las direcciones. Entonces vamos a tomar esa parametrización de la matriz de rotación con los ángulos de Euler para calcular a los elementos de la base. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, aquí va a ser R parametrizada en phi, teta y psi, y simplemente la voy a derivar con respecto a phi, teta y psi, y voy a evaluar esa derivada en el elemento de identidad. ¿Están de acuerdo? Si recuerdan, cuando rotamos un vector alrededor de otro, nunca definimos quién era X, Y, Z. Fue como en el aire. ¿Se acuerdan? Cuando lo hicimos con cuaternos, también el vector que aparece, nos dijimos si la primera componente estaba alineada con X, con Y o con Z. En la única que hicimos ya con las direcciones que necesitamos, fue cuando lo hicimos con los ángulos de Euler. Dijimos vamos a rotar sobre X, luego sobre el Y, luego sobre el Z, y luego combinamos para obtener la matriz de rotación. Entonces, esa matriz ya tiene las direcciones que vamos a utilizar en esta secuencia de rotación. Si cambiáramos la secuencia de rotación, pues habría que cambiar esa matriz y volver a identificar quiénes son los elementos del álgebra. Bueno, entonces esto es más o menos fácil. Bueno, es muy fácil. Tengo a R, pues calculo la derivada con respecto a la derivada de una matriz con respecto a un escalar, pues derivo cada elemento. Esta es la derivada con respecto a phi y la evalúo en cero. Me aparece este término. Este es el primer elemento de mi álgebra de línea. Luego con respecto a teta, es esta. Y finalmente con respecto a psi, ¿qué le recuerda esta matriz? Esas tres matrices. Si las unen, ¿qué le recuerda? Antisimétrica. Ajá, son antisimétricas. Entonces, SO3 es este. Aquí vamos a utilizar la notación, ¿no? Esa G ya ahora se convierte en esta, ¿no? Que era SO3, entonces la SO la vamos a hacer con esas variables, ¿no? Ya tenemos, ya construimos la base, ¿no? Tenemos la base. Todo lo que vimos anteriormente era para ver que se podía hacer nada más. Y lo único que tomamos del anterior es este, ¿no? Esa construcción. Entonces vamos a aplicarlo ya. Entonces tenemos el sistema primo rotando con velocidad
Q y R alrededor del origen del sistema X, Y, Z, y la velocidad actúa sobre el álgebra de Lie de SO3. Entonces, si recuerdan, esto tiene la estructura de esta operación que hicimos, ¿no? Dijimos A plus B, vamos a llamar S de A, o B, en donde S de A tiene estos elementos, ¿no? 0 menos A3, ahora voy a poner así. A3, A2, A3, 0, menos A1, menos A2, A1, 0. Esta es la estructura que tiene, ¿no? Con respecto a esa velocidad. Y entonces, utilizando esta ecuación, llegamos a que la cinemática rotacional expresada en términos de R es esta matriz, es esta ecuación diferencial. Y bueno, y aquí vamos a darle un poco de formalidad a este operador, que es el de un vector que nos manda a SO3 y lo vamos a definir de esta forma. Pues B igual a S de A por B. Entonces, todo el relajo que hicimos fue para llegar a esta ecuación, ¿no? De la forma más suave que se puede, porque cuando checan la literatura no es tan bueno, no es tan sencillo. Porque se mete con la parte de teoría de grupos y la teoría de grupos es de los matemáticos, lo que va a pasar un poquito son los físicos, pero todavía no hay nada para los ingenieros. Bueno, ¿y tú también eres física? ¿Los dos son física? Bueno, física, matemático, pero sí no física. Entonces su notación está bien complicada, pero ya, bueno, ya vimos cómo hacerlo, ¿no? O sea, intuitivamente ya sabemos qué está pasando. Ya si aparece algún problema, ya sabríamos a buscar dónde está fallando, ¿no? Entonces, esta ecuación pues, va a complementar la que teníamos acá. Para la parte rotacional yo tendría R punto igual a R omega, y luego acá tendríamos I omega punto más omega plus I omega igual a los momentos aplicados, ¿no? Entonces, tengo un cuerpo líquido, le aplico ciertos momentos, va a empezar a girar, voy a medir la velocidad sobre D, o sea, pongo un giróscopo sobre D, estoy midiendo esta velocidad va a entrar acá y me va a describir cómo se está moviendo. Entonces ya ustedes ya saben que de aquí, de R, podemos cambiarlo a un vector y un ángulo, entonces ya lo podríamos visualizar, ¿no? Con teoría virtual, aplicamos los momentos, integramos esta ecuación, tenemos omega, integramos esta ecuación, tenemos R, calculamos el vector y el ángulo, y ya vemos cómo está moviendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora recuerden que vimos estas representaciones de la orientación, ¿no? La vimos con ángulos de Euler y con cuaternos también. ¿Cómo lo hacemos para calcular la cinemática, por ejemplo, con ángulos de Euler? Vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos esta ecuación, vuelvo a tomar aquí no necesito parametrizar con ángulos de Euler. Lo único que tengo que garantizar en esta integración es que todas las R's que integro cumplan esta condición. ¿De acuerdo? Nada más que ya desde el punto de vista de ingeniería, pues sí necesitamos un orden, ¿no? ¿Quién va a ser X, quién va a ser Y, quién va a ser Z? Porque si lo tomamos allí, probablemente se nos inventan los X. Pero esto es lo único que tenemos que considerar. No necesitamos la parametrización con los ángulos. Los ángulos nos ayudan
un buen porque al final pues es más fácil interpretar un ángulo que una matriz, ¿no? Los tres ángulos ya sé cómo está orientado. Con la matriz tengo que venir a este y luego a este. Entonces voy a tomar otra vez la parametrización de y voy a regresar a esta ecuación. Voy a calcular a R punto. Cuidado así, ¿no? La parcial de R con respecto a pi por pi punto, la parcial de R con respecto a teta punto, la parcial de R con respecto a psi por psi punto. Y esto pues sigue siendo igual a R por este de omega. Voy a multiplicar por la izquierda por R transpuesta. Me queda R transpuesta R se hace de identidad. Y entonces esta matriz tiene que estar aquí. Tiene que ser una matriz antisimétrica. Aquí es antisimétrica, pues tiene que acá tengo que tener una antisimétrica, ¿no? Si no ya no funciona. Bueno, ahorita lo voy a proyectar en los cálculos por mapa, ¿no? Para que veamos. Entonces lo que hago es igualar los elementos antisimétricos. Y ya de ahí puedo calcular esta relación entre la velocidad PQ y R y la velocidad en ángulos de R. Aquí a veces como que hay una pequeña confusión y queremos como decir, igual es la velocidad angular en ejes cuerpo y esta es la velocidad angular en ejes inerciales. Pero recuerden que si fuera eso, yo pudiera pasar de un lado a otro sin ningún problema. Pero esta matriz no tiene cara de ser una matriz de transformación, ¿no? Una matriz de transformación de las fáciles, ¿no? Por ejemplo esta. Esta sabemos esta transformación, sabemos que me preserva la magnitud, ¿no? Determinante de esta matriz es 1. Aquí esta relación no es tan, esta matriz no tiene cara de ser una de estas. Y de hecho, si sacamos la inversa de esta matriz, por suponer yo quiero ir de aquí, bueno, si yo conozco esta, entonces quiero integrar, quiero conocer a estas integrando. Cuando le saco la inversa de esta matriz, me aparece una singularidad. Si saca la inversa va a aparecer 1 entre el coseno de teta. Y entonces aparentemente tengo una singularidad cuando teta es igual a pi sobre 2, menos pi sobre 2, eso sería 0 y va a ser por largo. Pero físicamente no hay ningún problema, el vehículo puede estar en esa configuración y no pasa nada. Probablemente se va a caer, pero sí puede caer en esa posición. Entonces, esto realmente no es una transformación de coordenadas. Entonces, esta ecuación de aquí, yo la puedo sustituir por esta. Entonces, ya me olvido de esta, tengo omega aquí, y tendré esta ecuación. El problema de aquí es que esta ecuación no captura el hecho de que los ángulos de Euler pues, no pueden ser cualquier valor. Ya vimos que tienen un rango de valores. Entonces aquí pues, podríamos integrar ángulos de Euler de 6pi, porque pues, ya no tiene sentido, no estamos en el mismo cero. Este es el problema cuando utilizamos esta representación. Debemos de tener cuidado de qué valores está tomando el phi. Entonces aquí estamos como que regresando a que la orientación sea un vector, pero la orientación no es un vector, ¿no? La orientación es una matriz, no un vector. Aquí con este truco que hicimos, parece que sí es un vector, pero ya les digo, aquí hay este problema, esta matriz no es de transformación. Cuando sacas la inversa aparece un entre coseno de teta y aparece una singularidad que es como de naturaleza numérica, ¿no? Porque un vehículo pues, puede estar en cualquier configuración. Un cuerpo líquido puede estar con el ángulo de teta, que es el cabeceo en pi sobre 2, sin problema. No pasa nada físicamente, pero aquí sí va a pasar algo por calculamos la inversa de esta matriz.
Entonces, voy a pasarles cómo se hizo esto, cómo se puede hacer esto en Maple, ¿no? Ya veo. ¿Ustedes que manejan matemática, Maple? Científico. Científico. No, ya cambié a algo más poderoso. Bueno, este es Maple, prácticamente se puede hacer en matemática. Podemos definir algunos operadores, ¿no? Aquí voy a definir el operador S de omega, ¿no? Es S del vector, que me va a agarrar un vector y me lo va a pasar a esa matriz antisimétrica. Y voy a definir la derivada, ¿no? La derivada de una matriz con respecto a un escalar. Entonces, la derivada, defino voy a necesitar por ahí la identidad y el vector omega, ¿no? Voy a construir la matriz de rotación a partir de las rotaciones individuales. Entonces, estoy ahora. Es que no está maximizado. Sí, sí. Ahí está. Aquí tengo R psi. Luego tengo R teta, R phi. Y entonces construyo la matriz de rotación. Recuerden que era R phi, R teta y R psi. ¿Está? Estos son puros cálculos, ¿no? Voy a necesitar la transpuesta, pues nada más la transpongo. Y ahora voy a calcular las derivadas. La derivada de la matriz con respecto a phi. Y luego voy a evaluar a esta derivada en la identidad. Si yo evalúo esta matriz en 0, me va a dar la matriz de identidad. La identidad corresponde a phi teta y psi igual a 0. Entonces ahí tengo, aquí está la primera. La rotación, la de phi, la rotación alrededor de x, por eso pusimos ahí la p. ¿Cómo? ¿No tenía que darle identidad? No, esta es la derivada. Ya tomé la derivada. Estoy calculando los elementos de la base con esta ecuación. Con esta. Ahí está, entonces ya tenemos la primera, calculamos la derivada con respecto a teta. Ahí está. Le evalúo en la identidad. Ahí está. Luego con respecto a psi. Listo. Le evalúo también la identidad. Y ya tengo los tres de la base. Es la primera parte, ¿no? Cuando estábamos identificando quién va a ser el álgebra de Lie. Ahora vamos a hacer la operación que está indicada acá. Con esta primera parte estábamos aquí calculando estas, ¿no? Y ya vimos que esas nos van a expandir el álgebra de Lie. Ya con eso nos permite construir esta dinámica. Ahora vamos con esta. Entonces, calculo
Ahí calculo R transpuesta por la derivada. Transpuesta por la derivada. Ahí está. Vean, es una matriz antisimétrica. Lo que habíamos dicho, tiene que ser antisimétrica, si no ya va a funcionar, ya no va a quedar esto. Y lo vamos a comparar con esta. Entonces, P es igual a phi punto menos el seno por psi punto. Lo que tenemos que tener acá. P es igual a phi punto menos el seno de teta por psi punto. Y así para los demás, ¿no? Aquí identifico a R que tiene que ser este de aquí, y luego Q que tiene que ser este de acá. Y los demás nada más son el negativo, ¿no? Para aparecer tengo 6 ecuaciones, pero nada más son 3 diferentes. Y eso nos permite construir esta matriz aquí. ¿Dudas? Ahí cuando ponen que consideran la definición de operador, ese punto, ahí ya es a lo que se... Sí, me refiero a identificar elemento por elemento, ¿no? Aquí estoy identificando. Esto lo calculé de un lado, de este lado, entonces aquí pues P es este, Q es el de acá y R es este de acá. Las otras es lo mismo, nada más que es el negativo, pero bueno, con uno que lo hagamos es suficiente. ¿Nosotros tenemos licencia de MATLAB? Creo que lo tenemos de matemática. De matemáticas hay licencia, ¿no? Y es casi lo mismo. Igual podrá pasarnos el código. Sí, les paso el código. Bueno, nos falta ¿qué? Nos falta la dinámica con ángulos, no, con cuaternos, ¿no? Y bueno, esa la voy a poner aquí. Bueno, aquí hay unos comentarios y esta es la dinámica con cuaterno. Ya prácticamente la tenemos, ¿no? Cuando identificamos el espacio tangente a la esfera tridimensional. Nada más que se fija, aquí ya tiene un orden las velocidades. En un medio no hay problema, en un medio lo podemos meter a la base y sigue siendo base del espacio tangente, ¿no? Pero ahí nos faltaba identificar quién va a ser X, quién va a ser Y, quién va a ser Z. Ya cuando la pongo como receta, pero bueno, la vamos a ver un poquito con más detalle. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Hace 2 láminas que decía que pareciera que era la velocidad angular respecto al eje cuerpo y respecto a... ¿Esta que es? No, antes. Aquí. Decía que pareciera, es decir, que no lo son. Es que matemáticamente no lo son, porque una cantidad en ejes inerciales, un vector en ejes inerciales y uno en ejes cuerpo, pues tiene que haber una matriz de transformación entre ellos. Y esa matriz siempre tiene que ser invertible. Aquí el problema es que esta matriz no es siempre invertible. Si tú despejas a estos, esta la pasas para acá con la inversa, te va a aparecer 1 entre el coseno de teta. Entonces ya no se puede interpretar como un cambio de coordenadas. O sea, a veces hay que interpretar como que estas son las coordenadas en ejes inerciales y estas son las coordenadas en ejes cuerpo, pero no es así, ¿no? ¿Y entonces qué serían? Si le queremos dar una interpretación a la ecuación. Bueno, es buena pregunta, ¿cuál sería la interpretación? Porque O bueno, me quedo con que no lo... si no lo interpretes así, No lo relacione, sí. no lo meta así Ajá. directamente. No lo interpretes así porque hay cosas que van a fallar por la inversa. Entonces el determinante no sé si es igual a 1, ¿no? Pero la inversa falla, ¿no? Y en un cambio de coordenadas yo puedo ir de una coordenada a la otra sin problema y luego regresar sin problema. ¿Vale? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy a subir tu tarea hoy, ¿no? Para que la vayan checando.
igual puede seguir la. Sí, ya voy a subir esta perspectiva. Lo que pasa es que estaba uniendo las de otro lugar y así. ¿Alguna duda? Entonces, pues tiene que quedar claro, ¿no? La orientación tiene sus problemas, ¿no? No la podemos tratar como si fuera la posición. Bueno, entonces nos vemos el martes. Oiga, la próxima semana tenemos clase el jueves 2 de junio. ¿La podemos pasar para el viernes 3? ¿A qué hora pueden? Temprano. ¿A las 10? Sí, A las 10, no, porque no llegan a las 9. sí. Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Ya tendremos que organizar algo. No se puede organizar nada ya aquí.